Bueno, continuamos con el tema de fuente conmutada. Ahora vamos a ver, ya vimos algo de lo que es la unidad interior, ¿sí? Lo que es la fuente conmutada aplicada a la unidad interior. Y ahora vamos a ver lo que es la fuente conmutada aplicada a la unidad exterior. Si bien es igual, pero se le agregan algunos componentes. Dijimos, vamos a revisar la fuente conmutada, por ejemplo, revisamos en una placa, que era la unidad interior. Ahora podemos centralizar una unidad exterior, pero a su vez, una vez que ya lo tienen claro, ¿sí? Específico en una placa, en otras placas vamos a ir viendo lo mismo, pero ya con más conocimiento, ¿sí? Por eso centralizamos en una determinada plaqueta, le medimos todo, reconocimos de arriba, ya no hace falta que en todas las placas yo le estoy diciendo este es el capacitor del PFC, esta es la bobina, porque uno ya, en este caso, bueno, el modelito, yo le puedo decir, bueno, acá tengo fusible, varistor, capacitor, bobina, ¿sí? Capacitor, ¿sí? Capacitores, están acá entre medio, el tierra, un decir, ¿no? Ya van reconociendo, si yo agarro y le muestro otra placa, y eso solamente mostrando de arriba, después nosotros lo vemos mejor, pero estos son ejemplos, ¿sí? Yo agarro otra placa y le digo, bueno, es lo mismo acá. Ya digo, bueno, entrada de alimentación, fusible, varistor, capacitor, bobina, capacitores, ¿sí? Con derivación a tierra. El conductor a tierra anda por acá. Ahora no me voy a poner a fijar el central. Capacitor después de bobina. Eh, Suplanta el reactor, también esta bobina. Porque esta no lleva reactor. Después le voy a explicar bien cuáles son los que lleva, cuáles que sí, cuáles que no. ¿Sí? Entonces de ahí podemos ir reconociendo capacitores electrolíticos, ¿ven? Relés, todas esas cositas acá, la fuente, capacitor chopper, capacitores electrolíticos, acá abajo el conmutador, ¿sí? El autoacoplador. Ven, ahí se puede ir reconociendo, ya hay un diodo chopper. Entonces de esa manera nosotros vamos reconociendo un poco mejor ya después la fuente. Pero por eso primero le enseño bien, de a poquito, centralizando las cosas, para que después ya yo vengo y le voy nombrando así. Y ya después igual ya no hace falta que ni el nombre, ya lo reconocen. Lo único que necesitan después es que yo le gire y le vaya mostrando las pistas, las mediciones, las tensiones, el módulo IPM, las fallas que pueden ocasionar, etcétera. Igual vamos a ir relacionando después más adelante las fallas, ¿sí? La idea es no ir directamente a las clases de falla, por eso generalmente no hago clases de decir, bueno, este provoca tal falla, este provoca tal falla, por eso lo que quiero es que miren las clases de enseñanza, no tanto las clases de este cambia este porque este te hace esto, porque no existe eso. Eso es un engaño para satisfacer la necesidad a veces de una expectativa de una persona. Decir, bueno, si no te prende, revisate esto acá, porque esto acá te puede hacer que no prenda. Es obvio. Sí, el reactor también te puede hacer que no prenda. Yo acá lo tengo puenteado porque no es necesario en un banco tener el reactor. Te puedo decir, revisate este integradito que hace que no prenda. Si bien vieron la otra placa que estuvimos viendo, el integradito provocaba que no haya tensión, pero vieron que una cosa es cómo lo explicamos relacionado, otra cosa es decirle, bueno, si pasa esto, cambien esto. Van a decir, cambié este y no prende igual. Ah, bueno, cambiate aquel. Ah, cambié aquel y no prende. Entonces es mejor que ustedes conozcan de entrada de alimentación hasta cierto punto cómo trabaja, cómo funciona y qué relación cumple cada uno con el otro. Entonces ya no hace falta que yo le diga cambié este, cambié aquel, ya se dan cuenta que si yo no tengo tensión en un punto, no va a aprender. ¿Qué debo revisar? Todo lo que vimos anterior. ¿Sí? Entonces, son cosas que llevan a que uno aprenda a entender y a reparar las placas, realmente. Bueno, después hay más planos para seguir reconociendo. Yo acá tengo este, le puse esto, ahora vamos a continuar con aquel. Después acá tengo otros que son también relacionados a la fuente conmutada. Así que tenemos
un poquito para estudiar la fuente conmutada. Bueno, nosotros habíamos visto lo que era este tipo de fuente conmutada, ¿sí? Más que nada aplicada para la unidad interior y también a veces para la unidad exterior. Es aplicable a las dos. Esta fuente es aplicable a las dos, tanto esta como esta se puede aplicar a las dos fuentes conmutadas, tanto la unidad interior como la unidad exterior. Lo único que la unidad exterior tiene una fuente que se llama PFC activa, también tiene. Entonces nosotros vamos a ir reconociendo primero lo básico y después vamos a ir aplicando lo demás. Pero necesito hacer un repaso con esto, ¿sí? Vamos a ver, nosotros tenemos entrada de línea, recordemos, tenemos entrada de línea, neutro, línea fase. Para cerrar el circuito con neutro no puede haber nada que haga puente. Tenemos un varistor, que son la zona de protección, y el fusible, cosa de que si hay una elevación de tensión, el varistor cierra el circuito y hace corto para que se queme el fusible. Después tenemos el PFC, pasivo se llama, donde tenemos un capacitor, bobina, capacitor, y tenemos capacitor en serie con una derivación a tierra al centro, que puede estar de este lado como de este lado, daría lo mismo, lo importante que esté. Después puede ser que tengamos o no resistencia, una o dos en serie, a fase a neutro, ¿sí? Para consumir. También si hay algunos picos elevados de tensión que no lo detecte, también lo pueden cubrir. Recuerden que el tema de bobina acá es también para no permitir que salga interferencia, ni tampoco que ingrese interferencia, ni frecuencias que funcionan como interferencia. Después veníamos al puente de diodos. Una vez que cruzamos el puente de diodos teníamos un capacitor que este va a estabilizar o, vamos a decir, filtrar nuestra corriente. Tenemos el positivo que va directamente a un transformador, negativo que venía hacia lo que es el conmutador u oscilador. Podríamos tener este circuito de alimentación con resistencias que se alimentan a nuestro conmutador, o puede ser que no lo tenga así. Recuerden que puede variar. Después tenemos suministro, drenaje. Drenaje va y drena directamente hacia lo que es el otro extremo del transformador. No necesariamente tiene que estar uno en un extremo, otro en un extremo. Pueden estar, como vimos en las otras placas, sí, que estaban en dos centros nada más. No es necesario que sí o sí estén uno en un extremo y otro en otro extremo. Recuerden, clase anterior teníamos el transformador. La entrada son estos dos, aunque este tenía más, ¿sí? Líneas, más pines que se usaban como para alimentación del mismo. Solamente estos dos son el primario, si lo demás no. Son, vamos a decir, terminales secundarios, pero el bobinado secundario es este. Pero son bobinados que se utilizan no para alimentar y nada más. Bueno, este tenía 1, 2, 3, 4. Sí, bueno, este también tiene 4, pero los tiene unidos. Estos dos 1, estos dos 1. Entonces nosotros tenemos que interpretar y decir, bueno, saber cuáles son. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el positivo siempre viene derecho a un terminal del primario. Y el otro que va a venir va a ser drenaje. No importa si viene de otro terminal, por ejemplo, como este que viene acá del optoacoplador, o si viene como en esta plaqueta que acabo de mostrar recién, que viene negativo, también pega la vuelta y va y se conecta con una parte de un terminal, sino que nosotros vamos a tener positivo y el otro va a ser el que viene de drenaje, es el que cierra el circuito para formar el campo electromagnético que se va a formar de nuevo en corriente. Teníamos esta parte de protección contra las inducciones que se pueden provocar en las bobinas. Teníamos el circuito de control. Tenemos el secundario, que en este caso tenemos una bobina de secundario para 5 volt, una para 12 y otra para 15. Tenemos la parte de control, que tenemos un autoacoplador, un TL431, unas resistencias con un divisor resistivo. Uno va negativo, el otro viene de positivo, para generar un voltaje más chico en el centro y este que venga a referencia, que era 2,5 volt. Patita 2 a negativo, patita 3 va directamente a la parte del cátodo del diodo.
Y el de 15 volt va directamente a una resistencia que pasa a través y va directamente al ánodo. ¿Sí? Acá teníamos lo mismo, veníamos del PFC, pasamos puente de diodo, capacitor, positivo directamente al transformador, en cambio el negativo va directamente a suministro y suministro. En este caso este conmutador lo tenía dividido, suministro, tiene dos acá y dos acá, entonces está dividido, pero sigue saliendo de drenaje una línea para venir hacia el transformador, o sea, no cambió mucho. Después tiene un terminal de bypass que va a un capacitor y a tierra, un terminal que dice EN, que sería el que toma el control, ¿sí? Toma el control junto con bypass. Podemos tener acá un control que nos va a estar tomando el control del optoacoplador. Bueno, del primario entramos, del secundario salimos, pasamos por un diodo, capacitor, 7815 si hace falta, si no por ahí ni hace falta, sale directamente 15 volt de la bobina. Y después tenemos el 7805, líneas de distribución de 15 volt para módulos CPM, etc. 7805, baja voltaje para alimentación de autoacopladores, micro, etc. Bueno, la parte de control, que venimos de los 15 volt, resistencia, y directamente al autoacoplador. Sin la parte del ánodo, la parte del cátodo salimos, tenemos una resistencia paralela, tenemos una resistencia que va, una línea o pista que va hacia el 3, así como en el mismo habíamos dicho anteriormente, el TL431, el 3 va directamente al ánodo, al cátodo, el 1 va directamente a una división resistiva, que si venimos vemos acá que viene 15 volt, pasa una resistencia, después hay una resistencia que va a tierra, pero en el centro tenemos una pista que va hacia referencia. Después también podemos tener otra resistencia que va hacia el capacitor, pero podríamos ver que los que provocan el divisor resistivo son esta, y la pista pasa derecho hacia el 2. Hacia el terminal 1 de referencia, y el 2 va directamente a tierra. Igual nosotros tendríamos que revisar estos componentes para saber si están perjudicados o no. Eso van a perjudicar el funcionamiento, pero como dijimos en la clase anterior y lo demostramos, que a veces tenemos menor voltaje acá, ¿sí?, en el punto de referencia, y no es por culpa de la resistencia o capacitores, sino que es por culpa de fuente, de pistas mal soldadas o soldaduras frías, etc. Eso fue un repaso. Ahora tenemos una nueva hojita para ir revisando. Como podemos ver, tenemos fase neutro, como siempre, fase neutro alimentación. Después tenemos fusible, varistor. Después, bueno, el orden de los capacitores con bobinas y la derivación a tierra siempre puede variar, pero tenemos capacitor ya formando el PFC, capacitor en serie yendo a tierra, capacitor en serie con el centro yendo a tierra, bobina de anulado de interferencias, capacitor paralelo a fase neutro. Pero después, para pasar al puente de diodos, no tenemos directamente lo que es una línea derecha, como venía acá. Esta venía una línea directa, esta venía una línea derecha del PFC, venía derecho y venía al puente de diodos. No tenía ninguna interrupción en ninguna línea. Tenía componentes paralelos, pero no tenía interrupción. Acá podemos ver que sí. Acá podemos ver que tenemos un PTC. Por ejemplo, la línea neutro viene directamente a lo que sería el puente de diodos, pero la línea fase, en este caso, viene derecho y tiene dos caminos. Una que es un PTC, una resistencia, coeficiente de temperatura positiva, sale de esa resistencia y viene al positivo. Pero también tiene otro camino, que ¿cuál es? Atravesar un relé que está normal abierto, ¿sí? Que si este relé cierra circuito, cuando recibe negativo y 12 volt, va a pasar también hacia acá, hacia fase, hacia la parte alterna.
¿sí? Si como es esto anda, le marcamos acá la parte alterna y acá es parte alterna. Entonces, ahí ya tenemos, ya cumplimos. ¿Para qué tienen esta parte de PTC y un relé? A veces, después mover otro tipo de circuito puede tener dos relés, pero no entra en este caso ahora. Eso ya está armado en otro plano, en otra hoja. PTC es una resistencia que varía dependiendo de la temperatura, ¿sí? Si a medida que aumenta la temperatura, aumenta su resistencia. Recuerden, cuando hay un mayor consumo, los cables recalientan, los conductores recalientan, y al recalentar aumenta la resistencia. Entonces va a entregar menos potencia. Entonces, para que la potencia esa sea moderada, vamos a decir esto. Cuando apenas yo la enchufo y no exige potencia, la corriente pasa por el PTC, y cuando ya exige potencia, ya empieza a pasar por el relé. ¿Para qué es esto? Para proteger el relé. Recuerden que esto, al conectarse, provocan chispazos, ¿sí? Porque la corriente genera arco voltaico. Entonces, para que esto, cuando va a cerrar, no provoque un arco voltaico con el consumo que está pidiendo, lo que va a hacer es que primero va a pasar por el PTC y la corriente ya está acá. Entonces, cuando este cierra sin problemas, ¿sí? Sin chispeo, sin arco voltaico, sin nada. Entonces primero pasa por el PTC, luego pasa por el relé. Una vez que ya está de este lado, ya pasa por el relé. Entonces a mayor exigencia ya pasa por el relé. El relé es un conductor derecho. Este en cambio genera resistencia, va a terminar pasando por este lado. De ahí va a pasar y va a venir. Entonces se va a aprovechar más al máximo la potencia que me va entregando la red eléctrica, ¿sí? Siempre se va a ir aprovechando más. Tenemos alterna, alterna. Una vez que logramos pasar, tenemos positivo, tenemos negativo, pero podemos ver que en este caso hay un solo puente de diodo. En otras ocasiones podemos encontrar dos puentes de diodos, que después lo vamos a hablar más adelante, pero nos podemos encontrar igual en la placa que vamos a trabajar. Podemos tener dos puentes de diodo. En este caso tenemos uno, y vamos a ver que si tenemos uno solo, va a pasar esto. Tenemos el negativo que va directo a una línea, que dice acá, al neutro, al negativo, perdón. Para módulo IPM, para todo lo que sea negativo, va. El positivo viene en este caso, tiene un reactor en la línea positiva, que va al reactor, perdón, va a la bobina del reactor, y después sale y vuelve a ingresar a la placa. O sea, esto va. Los que hacen aire acondicionado inverter saben que tenemos dos cables, que estos dos cables van a un reactor, y ese reactor vuelve. O sea, el reactor es un componente perteneciente a la parte mecánica del equipo, funcionando parte eléctrica, ¿no? Pero es la parte eléctrica y mecánica del equipo, parte cuerpo físico, fuera de la placa. Nosotros por eso generalmente cuando vamos a poner una placa hacemos un puente donde iría el reactor. Bueno, acá tenemos el reactor, después del reactor, que es una bobina, la cual funciona y es parte del PTC activo. Entonces, este va a venir antes de pasar por el capacitor. Fíjense, antes de pasar por un capacitor viene acá. Recuerden que si yo acá tengo 220 volt alternos, cuando paso a continua, ¿sí? Debería tener 310, pero acá todavía no voy a tener 310. ¿Por qué no voy a tener 310 en este sistema? Porque acá todavía no hay un capacitor que me estabilice la corriente. Entonces en vez de tener 220, acá voy a tener 200 más o menos. 200, 205 menor a la parte alterna. Pues los diodos generan una caída de tensión que, si no tengo un capacitor para que tome los picos y se cargue y me tenga unos 300 a 310 volts, si yo tengo 220, directamente voy a tener 200 volts. Entonces yo acá puedo llegar a tener 200 volts. El positivo va a ir directamente a un IGBT, un transistor IGBT, el cual va a ser el encargado de formar parte del PFC activo, ¿sí? Teníamos el PFC pasivo y el PFC activo. Son los dos que se van a encargar de que la potencia eléctrica entregada al equipo sea aprovechada al máximo, lo que nos entrega el suministro, sin provocar altos amperajes en un conductor como los cables. En vez de provocar, vamos a decir, como un on-off, 6 amperes capaz en 3000 a 3000 y pico de frigoría, es decir, de 5 a 6 amperes,
va a provocar de 3 a 4 amperes, por decirlo, ¿sí? Gracias a que se aprovecha el PFC pasivo con el PFC activo, ¿sí? Aprovechan la energía completa. Entonces tenemos el reactor, ¿sí? Tenemos nuestro reactor, pasa al reactor, tenemos el IGBT, donde va a entrar e ingresar, ¿sí? La corriente así con estos pulsos, porque esto acá viene con pulso de 100 Hz, recuerden, tenemos 50 cuando pasamos a través de un puente rectificador y no tenemos capacitor, duplicamos la frecuencia y pasamos a tener 100 Hz. Entonces acá voy a tener 100 Hz trabajando en este IGBT y en el reactor, que es una bobina. Y bueno, acá va a tener una base, o un gatillo, un gate, este IGBT, en el cual va a estar trabajando con señales del micro también. Después de ahí sí, podemos tener un diodo adicional. Y bueno, ya cruza para este lado y ya sí se está filtrando la corriente, pero para que esta corriente no pase por allá tenemos un diodo, sí, que solamente va a dejar pasar negativo, pero yo acá tengo positivo, jamás va a pasar negativo para allá. Entonces mantiene separada y dividida esta corriente pulsante con esta corriente estabilizada continua pura. Entonces acá tenemos nuestro capacitor, ¿sí? Que generalmente puede ser de 100 microfaradios por 450 volts. Acá tenemos otro capacitor que podemos tener uno o dos, por eso dibujé uno o dos, ¿sí? Bueno, y después ahí ya iría a lo que sería nuestra línea del IPM, perdón, a la línea positiva del IPM o línea negativa. A lo que quería llegar con esto es que está la fuente conmutada, pero yo quería aclarar esta parte de la entrada, que tenemos un PTC y un relé, y que nos podemos encontrar más adelante con esto, aunque todavía no lo veamos, o porque podríamos tener dos puentes de diodos. Uno va a ser para la parte de alta potencia, ¿sí? Que sería esta parte de alta potencia, donde se está generando el PFC activo, capacitores, todo para alimentar el módulo IPM con 310 volt, ¿sí? Ya esta parte sí tengo 310 volt. Esta parte de acá, como no hay capacitor, recuerden, no hay capacitor, tengo aproximadamente 200 volt de continua. Y acá tengo 310 volt de continua, porque ya pasa por los capacitores. Podemos tener dos puentes de diodos. Uno va a ser para esto y el otro puente de diodos que lo podemos tener al lado, fuera, ¿sí? O uno chiquito, eso dependiendo del diseño de la placa. Otro puente de diodo que va a ser para ir hacia nuestra fuente conmutada, por ejemplo, como si yo fuera que haga esto, ¿sí? Como si yo fuera que hago esto. Esta alterna se une con esta alterna con esta alterna. Esto acá va a ser PFC activo y línea del módulo IPM, y después tenemos otro puente de diodos, el cual lleva hacia la fuente conmutada. Entonces, de esta misma manera, es como que yo vuelvo a hacer esto así, y diga, bueno, esto acá, tapamos esto, que ya es el PFC, que ya está acá. Digo, bueno, acá de la alterna, salió justo de acá de alterna, uno para acá y otro para allá, y tengo doble puente de diodo. Uno para la fuente conmutada y el otro es para el PFC activo. Este sería PFC pasivo, recuerden, este es PFC activo, donde involucra un reactor, un IGBT y un diodo más. Así que esta es la parte teórica y es la parte que nosotros necesitamos, fundamental entenderla. Por eso primero se lo hago así, ¿sí? Directamente. Entonces después reconocemos. Nosotros acá, vamos a ver, tenemos que tener 220 volt. Como siempre, hasta antes del puente de diodo, tenemos que tener 220 volt. Este relé se lo escucha cuando funciona y tiene que tener sus 12 volt en la bobina. Y lo que sería pasar acá 200 volt, perdón, acá 220. Y acá la salida, si no hay capacitor, o sea, si no hay capacitor, tenemos que tener lo que es 200 volt. Vamos a tener el reactor, el IGBT y después sí un diodo, que puede venir un modelo TO220 o etcétera, o puede venir un diodo Schottky, un diodo común, pero tiene que venir un diodo. Y después tenemos el capacitor y listo, ya tenemos alimentación para el módulo IPM. Una cosa a aclarar, no siempre el reactor está en la línea positiva. Hay veces que lo podemos encontrar en la línea alterna, después del PFC o después del relé. Si eso ya es diseño de lo que sería
el ingeniero que diseñó esa placa nos pone el reactor en la línea de fase o en la línea del positivo. Nosotros no podemos cambiarlo. Nosotros no podemos decir, hasta acá no me gusta acá le hago un puente y lo pongo acá en la línea de fase. No. Nosotros debemos respetar que si lo tiene en la línea de alterna al reactor, lo dejamos en la línea de alterna. Si lo tiene en la línea de continua, lo dejamos en la línea de continua. Nosotros podemos probar la placa sin utilizar un reactor. Podemos utilizar directamente un puente, a menos que tengamos compresores de alta potencia para probar nuestras placas, para decir, bueno, tengo un buen banco de trabajo, ahí sí debería usar un reactor, porque ya estoy haciendo trabajar con un compresor. Aunque el compresor no tenga refrigerante, quizás es bueno para poder probar el rendimiento completo de la placa, ¿sí? Ya que tenemos compresores, tenemos forzadores, tenemos todo, aunque no va a necesitar el reactor, ya que el reactor y el PFC activo y el pasivo son encargados de suministrarme la mayor cantidad de potencia, y al aprovechar la cantidad de potencia que tiene el suministro eléctrico, para que el compresor le llegue la cantidad de potencia sin consumir tanto amperaje. Por eso también son de bajo consumo, ¿sí? Así que nosotros debemos respetar todo esto. Después vamos a ver cómo se prueban físicamente lo que son los IGBT. Vamos a ver cómo se prueba. Bueno, estos diodos ya saben medir diodo, pero quiero que lo reconozcan, no solamente que sepan medirlo en teoría, sino que ustedes lo puedan reconocer dentro de un circuito, porque no siempre van a venir en forma de que nosotros ya lo conocemos, sino que a veces pueden variar estos formatos, porque depende del fabricante. Si el fabricante generalmente puede variar sus modelos, su uso, porque hay muchos encapsulados de diodos. Esto es un IGBT y es parte del PFC. Como le digo, hay placas que tienen doble puente de diodo y algunas que tienen uno solo, para mostrar nada más. Este, bueno, es parte del PFC, va acá. Este es el IGBT grande, ¿ven? Este iría acá. Tenemos el puente de diodos, módulo IPM. En diodo, ven, acá ya tenemos un diodo con otro tipo de formato. Se trata de no lastimarlo al doblarlo. Ahí tenemos el diodo, ven, es un diodo. Si yo lo busco todo me va a parecer que es un diodo, si es tipo shocking o no. Ahí está, diodo, ven. Entonces eso me está diciendo que es un diodo. Yo tengo este puente de diodo que es para alta potencia, y en la misma fuente me puedo encontrar otro puente de diodo. Por ejemplo, yo lo doy vuelta, este no, aparentemente este tiene un solo tipo de puente de diodos. Igual yo le grabé placas más grandes de 6000 que tenían otro puente de diodos, así que tenían doble puente de diodo. Este no, parece que trabaja con un puente de diodo solo. La LG esta trabaja con dos puentes de diodos, no lo van a notar todavía acá, pero hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si lo miro acá, tengo dos puentes de diodo, uno está acá y el otro está ahí, ¿sí? Entonces yo puedo tener dos puentes de diodo, no va a ser normal, le va a entrar lo alterno por el centro, va a salir uno de negativo y el otro va a salir el positivo, ¿sí? Perdón, acá está positivo y acá está negativo. Este de lo mismo va a salir de este lado positivo, que va hacia el capacitor, y el otro va a salir negativo, que también va hacia capacitor. En cambio el otro vamos a ver que este sale positivo, viene acá y ya no viene derecho como el otro, viene este componente acá, que este de acá es el transistor IGBT, que vamos a ver todo más adelante. Esto solamente es una señal, una muestra nada más de lo que estoy hablando, ¿sí? Para que reconozcan el diodo también, el IGBT, puente de diodos, IPM. Este también acá tenemos la parte de entrada de alimentación, donde podemos encontrar fusible, ¿sí? Acá no tiene capacitor. Bueno, acá debería tener varistor, está ahí, la Z también. Aparentemente puede tener otro varistor o no. Tiene capacitor de entrada, capacitor, bobina, capacitores en serie para la tierra,
capacitores, relé, BTC, ¿sí? La línea para el reactor, entonces la otra salida. Tenemos varias cosas, la llegada al puente de diodos, como siempre nos podemos encontrar una muy linda y cariñosa soldadura fría. Sí, así que todo eso, vieron que hay fallas que, porque a veces la gente dice, no, sí, ¿para qué voy a estudiar inverter si no hay repuesto? Porque se corre el rumor, no hay repuesto, porque piensan que la plaqueta siempre, o es como que la gente piensa, la plaqueta no hay repuesto, el módulo PM no se consigue, el módulo PM no es toda la plaqueta, y se puede conseguir algunos modelos sí que otros no, pero el módulo PM no es toda la plaqueta. La plaqueta está formada por muchas etapas de resistencia que sí se consiguen, de componentes que sí se consiguen, cristales que se consiguen, capacitores que capaz en este formato, en varias tiendas online se consiguen este formato, si no se puede poner un formato común. En relés que sí se consiguen, capacitores que sí se consiguen, varistores, bobinas, eh, capacitores, bobinas, relés, puente de diodos, IGBT, diodos, ¿sí? Resistencias, capacitores, diodos. O sea, las cosas se consiguen. No le voy a decir que el 100%, ni le voy a decir el 99,9%, pero si se consiguen los conmutadores u osciladores, autoacopladores, transformadores chopper, en lugares que si no lo venden, en muchos lugares los reparan, sacan el bobinado viejo, ponen un bobinado nuevo calculado exactamente igual que aquel, los diodos shocking, ¿sí? La resistencia. O sea, si nos ponemos a ver y a hablar, la mayoría de las cosas, no digo todo, pero el 50% yo puedo decir que se consigue, y el otro 50% puede que no, o que no tenga fallas, pero como vimos, muchas soldadoras frías, muchos componentes que podemos conseguirlos. Si no es que siempre va a haber placas que no se consiguen. Esta de los LG son básicas, son de inserción, pocos componentes de SMD. Ahora, Surrey, Carrey y Midea tiene este tipo de placas. Sí, es más SMD, pero tenemos bobinas que se consiguen o se vuelven a fabricar, capacitores, varistores, fusibles, resistencias, relés, ¿sí? Los transformadores, bueno, resistencias, capacitores electrolíticos, cristal, ¿sí? Autoacopladores, diodos, osciladores, diodos, capacitores y mucha resistencia y componentes que están ahí chiquitos, o controladores de corriente, que quizás algunos son tan chiquitos que no se pueden conseguir, pero podemos tratar de adaptar un componente de inserción en algunos lugares. No le voy a mentir, pues yo no le voy a decir que todo se consigue, todo se repara, porque hay cosas que están porque el micro las necesita. Recuerden que un micro es un recipiente vacío, el cual el ingeniero que lo diseñó y no da el programa, nosotros no somos programadores. Programar lleva mucho tiempo aprenderlo, puede llevar años, ¿sí? Lo que es programación, así que en un curso es imposible aprenderlo. Eh, necesita el componente para funcionar, necesita cosas básicas conectadas a sí mismo, aparte de todo lo que va a controlar, cosas básicas como resistencias, capacitores que den un valor fijo al cual él está acostumbrado a trabajar, ya que esos terminales o pines no se utilizan, deben tener una carga o una resistencia que simule o algún componente fijo, o quizás a veces no necesita, pero bueno. Bueno, no me quiero extender demasiado, así que en este caso ya podemos ver que tenemos lo mismo, pero bueno, después vamos a ir describiendo de a poco, vamos a ir revisando también tensiones, vamos a ir reconociendo los componentes para que tengan otras experiencias con otras placas. Sí, pero la idea fundamental es que me entiendan y aprendan la teoría primero y principal. Siempre les digo que si no aprendemos la teoría es imposible que podamos aplicar una práctica. Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase.